Catequesis del Papa Francisco sobre los vicios y virtudes 7. La tristeza. En nuestro recorrido de catequesis sobre los vicios y las virtudes, hoy nos detenemos en un vicio bastante feo, la tristeza, entendida como un abatimiento del ánimo, una aflicción constante que impide al ser humano experimentar alegría por su propia existencia. Ante todo hay que señalar que, respecto a la tristeza, los padres hacían una distinción importante. Hay, en efecto, una tristeza que conviene de la vida cristiana y que con la gracia de Dios se transforma en alegría. Esta, por supuesto, no debe rechazarse y forma parte del camino de conversión. Pero existe también un segundo tipo de tristeza que se insinúa en el alma y la postra en un estado de abatimiento. Es este segundo tipo de tristeza el que hay que combatir resueltamente y con todas las fuerzas porque procede del maligno. Esta distinción la encontramos también en San Pablo, que cuando escribe a los Corintios dice lo siguiente: la tristeza de Dios produce un arrepentimiento que lleva a la salvación y no se debe lamentar. En cambio, la tristeza del mundo produce la muerte. 2 Corintios capítulo 7 versículo 10. Hay entonces una tristeza amiga que nos lleva a la salvación. Pensemos en el hijo pródigo de la parábola. Cuando toca el fondo de su degeneración, experimenta una gran amargura y esto le impulsa a recapacitar y a decidir volver a la casa paterna. Lucas 15. Es una gracia gemir con los propios pecados, recordar el estado de gracia del que hemos caído, llorar porque hemos perdido la pureza con la que Dios nos soñó. Pero hay una segunda tristeza que es una enfermedad del alma. Surge en el corazón humano cuando se desvanece un deseo o una esperanza. Aquí podemos referirnos al relato de los discípulos de Emaús. Aquellos dos discípulos salen de Jerusalén con el corazón desilusionado y se confían al forastero que en cierto momento los acompaña. Nosotros esperábamos que fuera él, o sea Jesús, quien librará a Israel. La dinámica de la tristeza está ligada a la experiencia de la pérdida. En el corazón del ser humano nacen esperanzas que a veces se ven defraudadas. Puede tratarse del deseo de poseer algo que no se puede conseguir, pero también de algo importante como la pérdida de un afecto. Cuando esto sucede, es como si el corazón del ser humano cayera en un precipicio y los sentimientos que experimenta son desánimo, debilidad de espíritu, depresión, angustia. Todos pasamos por pruebas que nos generan tristeza, porque la vida nos hace concebir sueños que luego se hacen añicos. En esta situación, algunos, tras un tiempo de agitación, se apoyan en la esperanza, pero otros se regodean en la melancolía, dejando que ésta se pudra en sus corazones. ¿Se siente placer en esto? Verán, la tristeza es como el placer del non placer. Es como tomar un caramelo amargo sin azúcar, malo, y chupar ese caramelo. La tristeza es el placer del non placer.
El monje Evagrio explica que todos los vicios persiguen un placer, por efímero que sea, mientras que la tristeza disfruta de lo contrario, del adormecerse en una tristeza sin fin. Ciertos lutos prolongados, en los que una persona sigue agrandando el vacío de quien ya no está, no son propios de la vida del espíritu. Ciertas amarguras resentidas, en las que una persona tiene siempre en mente una reivindicación que le hace adoptar el papel de víctima, no producen en nosotros una vida sana, y menos aún cristiana. Hay algo en el pasado de todos que necesita ser sanado. La tristeza, de ser una emoción natural, puede convertirse en un estado de ánimo maligno. Es un demonio taimado, el de la tristeza. Los padres del desierto la describían como un gusano del corazón que roe y vacía a quien lo alberga. Esta imagen es buena, nos ayuda a comprender. Entonces, ¿qué debo hacer cuando estoy triste? Detenerte y ver. ¿Esta tristeza es buena? ¿No es una buena tristeza? Y reaccionar según la naturaleza de la tristeza. No se olviden de que la tristeza puede ser algo muy malo que nos lleva al pesimismo. Nos lleva a un egoísmo que difícilmente se cura. Hermanos y hermanas, debemos tener cuidado con esta tristeza y pensar que Jesús nos trae la alegría de la resurrección. Por muy llena que esté la vida de contradicciones, de deseos incumplidos, de sueños no realizados, de amistades perdidas gracias a la resurrección de Jesús, podemos creer que todo se salvará. Jesús ha resucitado no solo para sí mismo, sino también para nosotros, a fin de rescatar todas las felicidades que no se han realizado en nuestras vidas. La fe expulsa el miedo, y la resurrección de Cristo quita la tristeza como la piedra del sepulcro. Cada día del cristiano es un ejercicio de resurrección. Georges Bernanos, en su famosa novela Diario de un cura rural, hace decir al párroco de Torcy lo siguiente: la Iglesia dispone de la alegría y de toda esa alegría que está reservada a este triste mundo. Lo que han hecho con ella, lo han hecho contra la alegría. Y otro escritor francés, Léon Bloy, nos dejó esta maravillosa frase: no hay más que una tristeza de no ser santos. Que el Espíritu de Jesús resucitado nos ayude a vencer la tristeza con la santidad. Que Dios les bendiga a todos. Amén.